Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me señalan varias personas que pronuncié varias veces mal el apellido del cineasta Luis Buñuel, que yo lo convertí en Bruñuel con R. Gracias. Comentan varias personas que estos videos de respondiendo comentarios me dan un cierto aire de gurú un poco fastidioso. Yo estoy de acuerdo, la verdad que coincido. Después del... Vamos a llegar al 50 y vamos a tomar un pequeño descanso con este tipo de videos. Creo que sí que saturan un poco. Lo que sí quiero aclarar es que si hablo de modo categórico, tajante, es simplemente por brevedad, no porque esté demasiado seguro de las cosas que digo. Frase, estos giros de, en mi humilde opinión, claro que podría estar equivocado, no aportan nada. Y además son, claro que podés estar equivocado, que sos el Papa, que sos infalible. Me suena más pedante aclarar que uno podría estar equivocado, se sienta la necesidad de aclararlo. Me suena todavía más pedante que no aclararlo. Eh, es igual que esta forma paradójica de supremacismo blanco que es el rechazo del privilegio blanco. O sea, alguien te dice, no solo te dice yo soy una raza superior, sino yo sé que soy una raza superior, pero lo voy a negar porque además de ser racialmente superior, soy moralmente superior. Entonces voy a rechazar mi privilegio blanco. O sea, es una pedantería al cuadrado esa forma paradójica de racismo. Y bueno, y toda esta es, en mi humilde opinión, claro que podría estar equivocado, me suenan a eso mismo, me suenan una pedantería al cuadrado. Um, ¿El humanismo tiene algún contra? No sé si quiere decir algún inconveniente o gente contraria. Tiene las dos cosas. El humanismo ha hecho mucho bien, pero también ha minimizado las responsabilidades éticas que tenemos con los seres de otras especies. Esa creo que es la principal contra que tiene, desde el punto de vista como doctrina moral. Y tiene contrario, el antihumanismo ha acompañado la historia del pensamiento desde antes que existiera el término humanismo. Lo tenemos en nuestros días con los transhumanistas. Los transhumanistas son antihumanistas. El, el trans es secundario, lo principal es que son antihumanistas. Um, ¿Cómo puede haber diferencias no biológicas derivadas del sexo si el sexo es biológico? Le pongo esta analogía. Fíjese, imagine dos culturas. Una que viven en la montaña y otra que viven en el llano. Y cada uno se adapta a su ambiente. Los tipos del llano inventan la rueda, los tipos de la montaña no, porque la rueda no te sirve de gran cosa en la montaña. Em, los médicos de la cultura de la montaña se vuelven realmente buenos componiendo huesos rotos y, y haciendo trepanaciones de cráneo, cosa que son heridas muy infrecuentes en la llanura, etcétera. Entonces, tenemos diferencias culturales que están determinadas por la geografía y sin embargo la rueda no es geográfica. O sea, la diferencia está determinada, la diferencia cultural está determinada por la geografía y sin embargo no es geográfica, no forma parte la rueda, las trepanaciones de cráneo no forman parte de la geografía. Del mismo modo, las diferencias culturales y sociales entre los sexos pueden estar determinadas por la biología sin ser biológicas. Buena pregunta, por cierto, esta. ¿Violencia de género es un término mal usado? Violencia de género es un término propagandístico, es un término de neolengua. Es un término en cuya definición implica necesariamente aceptar una hipótesis. Uno no puede usar el término violencia de género no describe un hecho, el término violencia de género interpreta hechos. Entonces, uno no puede usar el término sin suscribir la interpretación del hecho. Um, una, una dealer que vendía drogas aparece asesinada de 5 puñaladas. Bueno,
Esto es un hecho de violencia de género. Fue una mujer que fue asesinada por un hombre por el solo hecho de ser mujer. Pará. Si esta mina andaba vendiéndole drogas a los porreros del barrio, ¿no puede haber sido un crimen vinculado a un asunto de drogas? Esa hipótesis está descartada al calificarlo de violencia de género. El término violencia de género implica una hipótesis acerca de lo que implica necesariamente una interpretación de los hechos. Violencia de género no describe un hecho. Ocurre lo mismo cuando me he encontrado con creacionistas que me han dicho cómo interpretamos los ateos las posesiones demoníacas. Las posesiones demoníacas, lo mismo que la violencia de género, no son hechos, son interpretaciones de hechos. La violencia de género, lo mismo que las posesiones demoníacas, simplemente no existen. ¿Ayn Rand es una copia barata de Aristóteles? No sé, pero vamos a hablar más de Ayn Rand, me sumo. Es una autora que no tengo muy alta estima y que no conozco mucho, así que siempre evito el tema, prefiero no opinar. Me hablan de la paradoja del relativismo, que significa que si el relativismo es verdad, entonces no puede ser relativo. Este asunto ha sido discutido largamente desde los sofistas griegos. El relativismo siempre tiene que introducir un absoluto de contrabando. Igual que quien define la verdad de algún modo que no sea verdadero, igual, adecuado a la realidad, que aparecen los utilitaristas, los pragmatistas, Nietzsche, aparece un montón de gente, y bueno, pero verdad no quiere decir adecuado a la realidad. Si esa persona afirma que lo que está diciendo es verdad, está usando la palabra en el mismo sentido que la usamos el común de los mortales. Está diciendo que su definición de verdad es adecuada a la realidad. Está usando verdad en el sentido convencional. Esto es lo que ocurre con todo relativismo. Todo relativista necesita meter un absoluto de contrabando. Libros que recomiende para aprender sobre ciencias. Le hago una recomendación en general. Lea libros de divulgación de gente que hace ciencia. No de lectores, de cientificistas aficionados a leer revistas como Nature. Le hago esa recomendación general. Me encanta el canal del físico Derek Muller, Veritasium, tiene la versión traducida al español. Libros les recomiendo La evolución de la física de Albert Einstein y Leopold Infield. Es un libro estupendo, narrando toda la historia de la física moderna por dos de sus máximos exponentes. Y les recomiendo ese tipo de libro. Libro de divulgación escrito por gente que se ha destacado haciendo ciencia. Y la divulgación de quien sabe de lo que está hablando, la divulgación del que hace ciencia. La paradoja de la teletransportación implica ver al ser humano como información. Lo que uno puede transportar es unos y ceros. Sí, y esto yo creo que está muy vinculado a cierta sacralización, a cierta endiosamiento de las computadoras. Quien cree que en un pendrive puede guardarse quién es él, toda la información que contiene, es porque está viendo al pendrive como el santísimo pendrive. O imaginen esta reducción al absurdo que me han dicho. Imaginen que yo codifico toda su información, pero no en un pendrive. No de modo digital, no de modo electrónico, sino en un rollo de papel higiénico. Tomo un rollo de papel higiénico, una virome, un bolígrafo y empiezo. 11000, 11100. Todo hasta que nos queda toda la información que es usted contenida en el rollo de papel higiénico. Respuesta, ¿usted aceptaría, usted dejaría que le peguen un tiro total? ¿Ya hay una copia suya en el rollo de papel higiénico? Yo tampoco. Si la moral se fundamenta a sí misma, entonces es un ente abstracto. ¿Por qué deberíamos obedecer entes abstractos? ¿Por qué no actuar en contra de lo que prescriben esos valores?
Hoy están agudas las preguntas, porque eso es lo que somos. La moral no es una orden que nos da una autoridad cualquiera, religiosa, política, cultural, es lo que somos. Por eso podemos y a veces debemos actuar moralmente en contra de todas las demás autoridades humanas. La ley, las instituciones, la cultura. Usted le pongo una analogía. Usted con una semilla puede hacer muchas cosas. Puede ensartarla con otras, hacer un collar. Puede usarla para jugar a la bolita. Puede usarla para contar los puntos del truco. Puede hacer un montón de cosas. Es libre. Pero hay una sola que va a hacer que esa semilla fructifique. Que esa semilla se convierta, crezca, se desarrolle, sea fructífera, sea a lo que crece, que sana, que se desarrolla. Hay una sola que tiene sentido. Puede hacer lo que quiera. Esa es la libertad negativa, hacer lo que uno quiera. Pero hay una sola que tiene sentido. Esta es la libertad positiva. Si me dicen, haz lo que quieras con la semilla, menos plantarla, esa libertad no vale un cigarrillo apagado. Esa libertad no vale nada. ¿Qué pienso del Dios de Spinoza o el Dios de Aristóteles? En realidad eran dos preguntas distintas que las fusioné. Yo creo que en las discusiones serias sobre religión debería abandonarse la palabra Dios, porque es una palabra extraordinariamente vaga, extraordinariamente ambigua. Se dice, todos creemos en el mismo Dios aunque le damos distinto nombre. Yo creo que esta es una de las frases más falsas que he escuchado en mi vida. Lo que veo en la realidad es millones de personas que creen en millones de dioses distintos, pero lo llaman igual. O sea, exactamente lo contrario. Y lo que ocurre es que la persona culta, la persona inteligente, la persona crítica que no puede creer en un aristócrata griego tirando jabalinas desde arriba de una nube, tirando rayos como si fueran jabalinas arriba de una nube, pero tampoco quiere aceptar el precio social de decir yo no creo que Dios exista, se inventa lo que Freud llamaba una vaga abstracción metafísica y la llama Dios. La sustancia única de la que todos los hechos son accidentes de Spinoza, el primer motor de Aristóteles, el afinador de las constantes universales de la teoría del universo bien afinado, etc. Y yo creo que esto es una especie de mentira. En realidad yo creo que es una mentira, es una especie de engaño. La persona que dice sí, yo creo en Dios, queriendo decir que cree en el afinador de las constantes universales, en el primer móvil, en la sustancia única, sabe que va a ser malinterpretado y está buscando ser malinterpretado, como si estuviera diciendo que cree en el aristócrata tirando rayos arriba de una nube. Y me parece algo un poco deshonesto. Yo creo que si uno no cree en lo que el común de las personas entiende por Dios, lo más razonable es decir, no creo en Dios. Y voy a ir cortando por acá, nos estamos viendo. Hasta la próxima.